Regresamos con Joana Yancari, economista principal e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, para hablar sobre la inclusión financiera en áreas rurales. Joana, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Tú has estado estudiando la inclusión financiera desde el punto de vista rural y respecto a las mujeres. Sí. Cuéntanos primero cuál es el rol que cumple el ahorro en el ascenso económico en las áreas rurales. A ver, creo que podemos comenzar con un punto atrás, ¿no? Existe una preconcepción de que en general las poblaciones rurales y sobre todo las poblaciones pobres de estas zonas no tienen mecanismos de ahorro o no generan mecanismos de ahorros, y justamente esa es una preconcepción que es mala, errónea, exactamente, sí. ¿No? Estas poblaciones por lo general, por las características de no tener ingresos constantes a lo largo del tiempo, como cualquiera de nosotros que tenemos trabajo, lo que realizan son, justo diversifican mucho más sus estrategias de ahorro, ¿no? Comienzan a ahorrar mediante animales o la compra de insumos agrícolas o lo que sea. O prestan dinero a otros. Y de esa manera se exactamente. Entonces, efectivamente en esa población lo que hay que generar justamente es un tipo de ahorro, digamos, formal en una institución financiera para comenzar a facilitarles, digamos, el manejo más eficiente de sus recursos, ¿no? Porque efectivamente tener ahorros en animales, si yo tengo una emergencia y tengo una vaca de 1.800 soles y necesito solamente 100 soles, por ejemplo, lamentablemente voy a tener que vender todo mi activo, que vale mucho más de lo que necesito, y lo que va a pasar es que voy a terminar perdiendo dinero por esa transacción, ¿no? En cambio, si esta población estuviera incluida financieramente mediante un mecanismo de ahorro formal, podrían disponer de ese recurso de manera divisible mucho más fácil y podría solventar, digamos, sus gastos en ese momento de problema, digamos, ¿no? Y entonces allí surge el tema de por qué comenzar con ellos, ¿no? Y es porque efectivamente esa población está muy propensa a problemas económicos asociados a shocks de tipo familiar, enfermedades, etcétera, o digamos también lo que sucede mucho, digamos, fenómenos climatológicos que afectan cultivos, cosechas, exactamente. Claro. Y entonces, en un estudio que se hizo en el Instituto de Estudios Peruanos, encontramos que efectivamente esa población cada 3 años tiene un problema de este tipo. Y entonces sus activos retroceden, lo que podían haber podido acumular en 3 años, retroceden en mucho cuando sucede este problema, porque justamente no tiene ningún medio de cómo afrontarlo de manera más eficiente. Y por el contrario, poblaciones que tenían algún tipo de ahorro, por ejemplo, que digamos es uno de los medios de inclusión financiera, un servicio financiero que pueden usar fácilmente, permitía manejar, digamos, esto, ¿no? De manera más eficiente, y evitaba esta caída en disminución de activos, de acumulación de activos de estas familias, ¿no? Entonces por allí digamos que el mecanismo es cómo funcionaría mucho más, ¿no? Portafolio de los pobres, me da la impresión que es uno de los libros guía de esta visión, digamos, y últimamente se ha escrito mucho también sobre las economías de los pobres, ¿no? A partir de los trabajos del Laboratorio de Acción de Pobreza de MIT. ¿Hasta qué punto ustedes están viendo entonces las microsoluciones como un área de desarrollo para Perú? Sí, justamente ese es uno de los temas poco explorados. En el Instituto de Estudios Peruanos se ha editado recientemente un libro de Enrique Mayer que justamente habla de economía campesina. Es uno de los estudios más recientes que se ha editado y que, digamos, recoge investigación de los últimos 10 años, porque cuando tú haces este tipo de estudios, lamentablemente, como sigues la economía de un hogar y tratas de ver cómo funciona la dinámica de los ingresos y el manejo de gastos dentro del hogar, necesitas tener periodos de tiempo largos. Entonces, en este libro ya se hace una primera exploración desde la parte inclusive de la antropología económica, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto en el que yo estoy involucrada, estamos comenzando a analizar justamente un poco, digamos, estas percepciones de pobreza y cómo estas percepciones de pobreza afectan, digamos, el manejo de gastos y de ingresos en el hogar. Y también estamos tratando de analizar un poco cómo se logra suavización de consumo, ¿no? En lo que es cuando tienes, digamos, ahorro, digamos, en instituciones formales, ¿no? Versus
digamos, los picos de consumo que puedes tener cuando no tienes este mecanismo, digamos, de manejo de recursos, ¿no? Esas son cosas que estamos comenzando a analizar. Lamentablemente en el Perú se ha hecho poco todavía en exploración en ese aspecto. Estamos, digamos, retrasados si es que lo ves comparativamente con los documentos que tú me has mencionado justamente, pero el conocer esta realidad permitiría dos cosas. Primero, que efectivamente la política pública pueda dar énfasis en algunas políticas o programas que puedan promover este tipo de inclusión financiera en poblaciones rurales, o también podría permitir el sistema privado, etcétera, poder acceder a esta población porque la conoce mucho más y podría ofrecerle productos más accesibles y más adecuados a las características. En lo que se llama la estrategia la parte baja de la pirámide, digamos, ¿no? Sí, correcto. En este caso, dentro del MIDIS es donde se ha comenzado fuertemente a trabajar el tema de inclusión financiera relacionado a poblaciones vulnerables. ¿Por qué comenzar allí? De repente es la pregunta bueno, que se te puede ocurrir. Pensión 65, y hay el programa zonas donde para sí. hacer llegar los 100 soles cuesta hasta 150 soles. Sí, y también en el caso del programa Juntos, el programa Juntos también tiene una estrategia de pagos mediante agencias y también mediante transportadoras donde efectivamente sucede lo mismo. Pero además, porque efectivamente me parece una lógica un poco coherente con la línea que está siguiendo el MIDIS. No sé si escucharon a la ministra anteriormente que está haciendo énfasis en esta población que está muy atrás en lo que es conexión a mercados. La y todo población eso. en proceso de inclusión. Exactamente. Y esta población efectivamente que digamos que no está incluida financieramente en estas zonas, está muchísimo más atrás de lo que puede estar el resto de la población, ¿no? Por ponerte un dato, en el Perú, la población de quintiles 1 y 2, que es la población pobre y pobre extrema en el Perú, de 15 años a más, ¿no? Solamente el 7% de esta población accede a un tipo de servicio financiero. Te estoy hablando que puede ser un crédito, un tipo de ahorro. El 7%, ¿no? ¿Saben qué porcentaje tienen acceso a móviles, a telefonía móvil? En el caso de Perú, efectivamente, no tengo el dato exacto sobre el acceso de la telefonía móvil hoy día se puede hacer bancarización. Sí, ¿no? Se puede hacer bancarización, pero también ahí tenemos una restricción un poco fuerte. A pesar de que se ha hecho avances muy buenos a través de FITEL, todavía tenemos muchas zonas rurales que están poco conectadas, ¿no? Entonces, ese es uno de los limitantes. Y el segundo es que efectivamente tenemos un alto porcentaje de población rural que habla lenguas nativas, ¿no? El quechua es la principal lengua nativa, pero tenemos muchas lenguas en la selva y en otras zonas, el aymara, por ejemplo, que es la segunda lengua nativa más fuerte del país. Y hacer, digamos, inclusión financiera mediante telefonía móvil va a implicar una inversión mayor en temas de innovación, asociado no solamente al acceso de telefonía móvil, sino también a cómo hacerlo en la lengua nativa de la persona a la que queremos llegar, ¿no? Uno de los proyectos dentro de la Comisión de Economía del Congreso es el lanzamiento de estos DNIs con un chip involucrado. Sí. Definitivamente eso, me imagino ustedes lo están viendo como una gran oportunidad de generar inclusión financiera a través de los mismos. Exactamente, es una oportunidad muy grande y muy interesante porque mira, ahora también hay una restricción asociada, digamos, al tema de seguridad que no hemos mencionado en lo que es banca móvil, que es, digamos, el poco manejo que tiene la población rural. Por lo general usa el teléfono solamente para llamadas y para recibir llamadas o para hacer llamadas. No lo utiliza para mensajería de texto. Y entonces la banca móvil justamente necesita un uso mayor en lo que es mensajería de texto. Y si tú necesitas ayuda de un tercero, lo que puede pasar es que puede haber problemas justamente de seguridad en tus transacciones, ¿no? El acceso a este chip, por ejemplo, podría permitir, porque hay algunos dispositivos móviles que en otros países, donde se introduce una ranura y entonces tienes una validación mediante el chip, digamos, en donde está tu información. Y ya no necesitas incluir ningún PIN y eso te facilita mucho, digamos, lo que podría ser exactamente tema de seguridad, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad, sí, ¿no? Además, permitiría, no solamente pensando en banca móvil, sino de repente pensando en estrategias como de puntos de venta, los POS que todos conocemos acá, cuando tú tienes que hacer validación
usando, digamos, el DNI de la persona o la huella dactilar, que sería la manera más sencilla para hacer la validación con esta población, tienes que hacer la consulta a RENIEC y eso te cobra. En cambio, si tuvieras el chip en el DNI, sería mucho más barato, más eficiente, porque la información puede estar contenida allí. Y solo se hace la vinculación POS, información del DNI. Te agradezco muchísimo, Ivana, por tu visita, ha sido muy interesante y te voy a invitar para otra oportunidad para hablar del proyecto Capital, que se nos ha quedado en el tintero. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.